nada. Mira, yo tengo 20 pesotes y con eso ya la hice. No. Yo creo que no está tan barato. Yo creo que con 70 la armas. Toda, te presto 50. Está bien barato. Yo leí al padre del análisis superior y me dijo que perfectamente... Es más, me puedo comprar como 10 acciones. ¿10? Sí. ¿Acciones de qué? Acciones de Electra están baratísimas. A 2 pesos. Pero yo que En tú... abonos chiquitos. Yo que tú cuidaba tus 20 pesotes. Y te recomiendo... A ver, ¿por qué no llamamos, le pedimos a alguien que venga a contarnos bien? Padre del análisis superior. No. A ver, ¿Quién? Claro. Claudia Villegas y Víctor Aramburu. Bienvenido a Mucho vernos. gusto Muchas de que vengan. Víctor, tanto tiempo sin Tanto vernos. tiempo. Hombre, Hola, Fis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Salvaje eres. Casi te apachurro los dedos. Adelante. Te quedas con los dedos en la puerta. Otro poquito y me quedo como Salinas Pliego, así, atrapado con los dedos en la puerta. Ay, hablando de ese personaje. Oye, pues bienvenida. Bienvenido Gracias, al gracias. Averno. Gracias. Esta semana estuvo muy divertida. Mucho. Empezó la semana con esta noticia de que las acciones del Grupo Electra se vinieron hasta el piso. Se Se desplomaron. desplomaron. Entonces unos Pasaron- decían, no, qué terrible tragedia para Salinas Pliego. Y otros decían, no, hombre, pues sí, a él le convienen todas estas cosas. Sí, caray, parece que tiene una buena suerte, pero cuando observamos lo que está detrás, es preocupante lo que está sucediendo con este empresario. Pasaron, Víctor, compañeros, de 900 a 230, 240 pesos. Las acciones de... El valor de Electra, de los certificados de participación ordinaria, que es una controladora, una holding, en donde está Banco Azteca, en donde está Total Play, en donde tenemos la cadena de tiendas, La de operación motos, ¿cómo se llama? Itálica. Itálica. Ujú. Y todas las operaciones que obtiene con las remesas, todos los acuerdos que tiene con operadoras como Western Union, los bancos corresponsales. Sí, ahí es una lanísima, ¿no? Muchísimo dinero. ¿Pero pasó de cuánto? Porque yo había ¿De ido... 900 a Yo había ido que 230? estaba en más de 1,000 pesos. Estaba como en 1,000, pero sí, la pérdida fue como un 1,500, 80% fácil. Sí, entre 2021, 2022 y 2023, el valor de las acciones de los CPOs de Electra pasó de 1,500 a los 1,000 pesos que dice Víctor, y que ha estado o había estado tratando de congelar la cotización. Primero porque no daba información y de alguna manera era una estrategia para que no se registrara lo que él ha venido resintiendo, que es la decisión del Poder Judicial de que debe pagar sus deudas. Entonces él las mantenía congeladas, primero porque no daba impuestos y después pues por un episodio el típico que él suele hacer de ignorar 7.2 millones de acciones a nombre de un fondo para un crédito privado de al menos 110 millones de dólares. Oye, pero a ver, aquí hay una cosa que es delicada. El discurso, digamos, del libre comercio dice que la gente es rica porque sí hace esfuerzos, porque sí La meritocracia. trabaja, El que son pobre es sus pobre méritos. porque El pobre es quiere, pobre porque quiere. Entonces el rico es rico Porque porque quiere, porque supongo. porque lo trabajó, ¿no? Pero yo creo que la historia de Salinas Pliego nos habla de otra historia, de la riqueza en México, ¿no? La riqueza en México realmente no es una riqueza meritocrática, ¿no? ¿De dónde viene la riqueza de gente? ¿De dónde viene de origen la fortuna de Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué nos? Pues en principio viene, o sea, supuestamente, ¿De ¿no? eso? Del abuelo y luego del papá, ¿no? O sea, es un mi rey de abolengo, ¿no? En ese sentido. Pero justamente pues de la connivencia con el Estado, ¿no? Porque a él le tocó todo ese periodo de tener las fronteras cerradas, o sea, todo lo contrario a lo que maneja el discurso del libre El periodo de comercio, sustitución de importaciones, sí. y que pues se hacían esas televisiones y esos radios Electra que en realidad eran de ínfima calidad, ¿no? Y la prueba fue que en el momento en el cual se abre la economía, pues dónde quedaron esos radios y esas televisiones Electra, y justamente pues estaba tronada, ¿no? Y por ahí lo maneja Álvaro Delgado, ¿no? Bastante bien, a confesión de parte de su propio padre, ¿no? Diciendo
pues que ellos crearon este nuevo otro holding, la Nueva Electra de México, que así se llama, pues para evadir impuestos, ¿no? Y evadir aportaciones a la seguridad social. O sea, esa estrategia, vamos, la repite el hijo, ¿no? La aprende bien del papá. Y bueno, pues luego se beneficia otra vez del Estado, ¿no? Que le venden a precio de ganga lo que era Imevisión, ¿no? En su momento. Con un préstamo del hermano del presidente. De Raúl Salinas, de 60 millones de dólares. Que además que dicen no le ha pagado. Que no le pagó. Que encima Le no se lo pagará. pagó. Así, no, pues no, ya. Así hasta yo soy rico. Sí, no, pues sí. Y lo mismo, o sea, también te dan un dopolio, ¿no? Televisivo durante años. Y pues no hacerte rico con un bien que en su momento era público, ¿no? Y ahora ya no. Pues hay que ser Sigue muy- siendo público, es decir, Así es, exactamente. el bien es público. Sí, la concesión es pública, ¿no? Y además con un dopolio televisivo durante tantos años, pues no hacerte rico es porque es... Con una parte de ese duopolio. Así ¿no? es. Y bueno, pues de ahí sigue el modelo de negocios, ¿no? Que es básicamente explotador por todos lados. O sea, la usura, ¿no? Cobrar tasa, el CAT, ¿no? La tasa de interés por arriba del 100%. O sea, los famosos abonos chiquitos para pagar poquito, pues Pero infinitamente. infinitamente y pues a una tasa del 100% te acaba saliendo el doble, ¿no? Por el lado de los trabajadores, pues la explotación, ¿no? Trabajos miserables, muy mal pagados, por outsourcing muchos de ellos. Lo de las remesas, que es... Así es, Sí. también unas comisiones altísimas, ¿no? También por el La lado- dispersión también de apoyos en sociales su algún momento, que eso le dolió mucho, ¿no? Que sí. Que ahí perdió... quitaran. Que se lo quitaran. Y pues por otra parte también la extorsión, ¿no? Los gobiernos anteriores, con el tema, pues como diría López Portillo, no pago para que me peguen, ¿no? Entonces, si no me das todas estas prebendas, con donaciones fiscales, ¿no? Que ahí están, pues este estudio de Fundar, ¿no? De los privilegios fiscales de 2007 y 2013, que no es ninguna casualidad de las fechas, pues uno de los principales beneficiarios es él, ¿no? Todo Grupo Salinas, de estas condonaciones, pues por pagos, ¿no? Su hija fue senadora, también hay que recordarlo. Cuando O sea, obtuvo concesiones para temas de energía. Así es. La famosa telebancada, ¿no? En Sí, la época. en el Así es. mercado de la geotermia, que después de ahí diseñó una estrategia para intentar ir a invertir a El Salvador para minar bitcoins. En su momento Wow. lo publicamos y inmediatamente dejó de informar de sus estrategias vinculadas con El Salvador, algo parecido como lo que ahora está haciendo en Argentina. Wow. Y aprovechándose de la generación de electricidad de pues, los países que están en crisis, ¿no? O sea, bueno, El Salvador no es Sí. precisamente rico y Argentina en crisis, ¿no? Es una mezcla de personaje de Charles Dickens y animal Scrooge, ¿no? de carroña, ¿no? Sí, Digo, sin la villano. posibilidad de redimirse Sí, como claro. personaje de Dickens, perdón. del pasado. No. Oye, Sí, pero se le salen además, fantasmas del pasado. uno de los temas por los que se ha hablado del personaje tiene que ver con el hecho de que no paga impuestos. Sí. Es decir, es un evasor de impuestos serial. Estamos ante un personaje Serial y de cantidades brutales. Sí, bueno, lo que pasó con el grupo Electra, que hay que decir que cuando él recompre las acciones del grupo Electra, esa es la controladora que le debe al gobierno. El expresidente López Obrador soltó los últimos días una cifra de más de 35 mil millones de pesos. Uy, sabíamos, el doble. Sí, sabíamos que eran 60 mil millones de pesos, pero precisamente en los reportes al mercado de valores se empezó a hablar de una negociación y él daba a conocer esta información diciendo va a haber condonaciones y pagamos 18 mil, haciendo cifras alegres, pero más o menos esos son los montos. A ver, ¿cómo es que llega a deber tanto como un evasor serial? Nosotros lo llamamos en algún momento en nuestros reportajes el desafío sistemático de Ricardo Salinas Pliego al sistema tributario del país. Y logró en algún momento, como daba muy bien las fechas Víctor, usar esta disposición de consolidación de empresas para reportar pérdidas ante el fisco. Tú compras empresas, también se ha documentado muchísimo cómo ha tenido compras de compañías quebradas, números rojos, se queda con los activos, te reporta una tasa efectiva de impuestos menor,
que la verdad es que es muy triste porque quienes pagamos ISR, pues pagamos la tasa que nos dice el gobierno porque es nuestra responsabilidad. Ellos, a través de estas estrategias de ingeniería fiscal, lograron... fiscal, Sí, qué es bonito. buenísimo. Sí, Se oye, es un sofisma. Ellos lograron bajar la tasa efectiva de impuestos a niveles pues que les resultaban muy rentables. En algún momento la ex jefa del SAT nos comentaba, un empresario que no logra pagar la tasa de impuestos que debe para servicios públicos, para la redistribución de la riqueza, simplemente no es un empresario. Claro. ¿Y qué hizo? Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro. ¿Y qué hizo Salinas Pliego? Cada año diligentemente decía, sí, bueno, esta es la tasa de impuestos que dice el SAT que debemos pagar, pero hemos interpuesto un juicio, lo reportamos como una contingencia judicial, pero este año traemos ganancias. Y entonces se fueron acumulando año tras año Pero los desde juicios. 2006. 6. Sí. Y él también estuvo en la quiebra de Mexicana, o sea, parte de esa cifra de También. los 63,000 millones de pesos, ¿no? que daban por ahí, en su momento el presidente López Obrador en alguna mañanera, 26,980, pues es un crédito fiscal que también estuvo ahí presente en la quiebra de Mexicana. Entonces, pues otra aerolínea privatizada, o sea, es el mismo modus operandi, ¿no? Me hago rico a partir de un bien pues que le pertenece a la nación y pues ahora pues encima la quiebro, ¿no? O sea, eso es lo que demuestra que más no son buenos La empresarios. quiebro y me la rescatan. Ándale. Sí, porque ese Exacto. es el esquema. Pero ¿cómo ¿no? puede estar casi 20 años sin pagar impuestos? ¿Con un ejército de abogados o Sí. o con el Poder Judicial de Y con, las dos. y con gobiernos cómplices. Es y con un el Poder cóctel, ¿no? Con Judicial Luis María cómplice. Aguilar, ¿no? Que ahora ya Claro. no está, pues que era el que tenía ahí en el cajón de las chicanadas, ¿no? Archivado el tema. Pero O sea, hace 6 años todavía. que ya no tiene un gobierno cómplice, bueno, entre comillas, porque sí había una relación de Sí, conveniencia pero no de complicidad. pero sí de conveniencia y no se tocó tampoco. Yo pensaría que era un mal necesario, ¿no? En su momento, porque desgraciadamente en ese momento era el único que tenía, pues, las sucursales, ¿no? En territorio Para y dispersar para los dispersar los programas apoyos de- sociales. ajá. O sea, pues, desgraciadamente, pues, no había de otra, ¿no? Pero eso no implicaba que se le iban a condonar, ¿no? Todos estos impuestos que, pues, están ahí en litigio todavía. O sea, veremos en los próximos meses que paga o paga. En teoría debería de pagar, comenzar ya a pagar. Él ha pagado algunos créditos, 2,000 millones más o menos, pero debería pagar una vez que la Suprema Corte de Justicia se ocupe ya de decir algo que se nos ha adelantado. No hay violación de derechos humanos en este caso. No, pues no. Pero El- para eso querían la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, sí. No hay el sagrado violación. derecho a no pagar impuestos. Si no hay violación, el tribunal administrativo, las autoridades administrativas ya reportaron que se deben pagar los impuestos y tienes que pagarlos. Hay que dar visto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por eso también parece que le urgía deslistar Electra, porque ¿cuál es el proceso? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe tener información ya del SAT, quizás para embargar cuentas, quizás para correr todas las diligencias. Y mencionaba Víctor Nueva Electra. Nueva Electra o Electra del Nuevo Milenio es una holding que se funda por ahí de 2016-2017 y que durante la pandemia permite que el señor Ricardo Salinas Pliego logre contratar algunos créditos, incluso hasta de la banca de desarrollo. ¿Por qué? Argumentando. Y es ahí cuando vemos que, aunque este gobierno ha tenido una decisión clara de que se respete la ley, empresarios, cuando presentan estados financieros, justifican, pues pueden obtener créditos. El problema es para qué los usas para seguir generando empleos, ojalá que los usaran para tener a los trabajadores bien pagados, explotarlos. cumplir con las utilidades, pagar tus impuestos,
por alguna razón logró créditos de la banca de Y ese desarrollo. es el meollo que está detrás, o sea, justamente lo que le están reclamando es que él argumenta, pues es que la OMS no ha declarado que la pandemia ya se acabó. Por Se ejemplo. colga de eso. Y entonces hasta que la OMS no declare que la pandemia ya se acabó, entonces ahora sí puede comenzar a pagar otra vez sus créditos. Sí, es en el caso de los tenedores de Televisión Azteca, Fantástico. porque debe a los tenedores de TV Azteca que no está metida en Electra, que de hecho ya vale muy poquito Ya vale 50 centavos en el máximo. mercado de valores. Y lo que dijo es exactamente, un juez debe decretar, que la Organización Mundial de la Salud declare concluida la pandemia para que él pueda pagar, porque ya se regularizó su operación. Pero volviendo a Electra del Nuevo Milenio, es una holding que obtiene créditos, pero además firma contratos entre Electra y Nueva Electra para que ahí se vayan los pagos de las comisiones de remesas, los pagos de las motos, los pagos de Electra. Es una consolidadora de flujo de efectivo. Ok. Y Ok. eso no es una tranza. Bueno, es ingeniería empresarial. Sí, ingeniería contable, ¿no? Le llaman. Cuando te dicen que sí logran su fortuna a base de esfuerzos, porque se la pasan pensando en estos esquemas. Sí, yo me imagino Tiene favores políticos. un ¿no? pizarrón con plan A, plan B, plan C, y cómo le puedo hacer. Pues porque ellos buscan de alguna manera los recovecos para seguir ganando dinero, pero Wow. qué tan ético, qué tan correcto es este asunto. A mí me sorprendió Electra del Nuevo Milenio de Electra, porque incluso hizo una emisión de bonos, $500 millones. Entonces ya está, es un traslado de los negocios a otros instrumentos corporativos que le permitan seguir operando sus empresas, independientemente de lo que suceda. Aquí lo bonito del caso, les tengo una buena noticia porque ver. los veo un poco preocupados. Es Por que él. Preocupa su futuro. nos preocupa su futuro. No, el dato es que afortunadamente se cambiaron muchas leyes fiscales que permitían todos estos recovecos, sí. movimientos, Toda esta ingeniería financiera. toda esta ingeniería. El accionista de una empresa tiene obligación solidaria en la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, podrá hacer todo esto, pero como accionista mayoritario, el Estado mexicano le impone una responsabilidad solidaria. Es decir, el señor Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar sus impuestos, tarde o temprano. Y nosotros tenemos que pagar por los tiempos de la estación y tenemos que ir a un corte de estación, así que no se vaya, regresamos. Y seguimos aquí en El Averno platicando ni más ni menos que con Claudia Villegas y Víctor Aramburu sobre un magnate mexicano muy específico. Estamos hablando ni Rico más ni menos Macpato. del tío Ricardo Salinas Pliego. El tío. Y es curioso porque es decir, él viene de una familia que tiene esta tradición de hacer esta ingeniería financiera que tú mencionas, ¿no? Y su padre, Hugo Salinas Price, publicó un libro que se llama Mis años con Electra, en el que cuenta un montón de cosas, de cómo se hizo rico y de cómo se mete a la política y cómo patrocina incluso el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que es un planteamiento de extrema derecha, que es ya un proyecto neoliberal temprano. Sí, fue pionero del neoliberalismo en México y dentro de la lógica de estos señores está la idea de que todo lo que viene del gobierno está mal y que es ético no pagar impuestos. Y de hecho nos dicen a la gente que piensa que hay que seguir las lógicas, les dice gobiernícolas, ¿no? Y Pero él se ha beneficiado durante décadas de estos gobiernos. De estos Exactamente. Digo, de privatizaciones, ¿no? Lo que ya comentábamos, de bienes públicos, de una política de una frontera cerrada, de condonaciones fiscales, ¿no? O sea, por pagos políticos en su momento, pues de una extorsión, básicamente, ¿no? Bueno, si no quieres que hable mal de ti, digo, ahorita ya da Sí, risa, ¿no? terrible. Ahorita ya es hasta caricaturesco ver lo que sacan ahí en TV Azteca, pero en su momento, cuando era el duopolio y no había otra fuente, pues sí le daba miedo, ¿no? Tenía un Imagino. peso enorme, Así ¿no? es.
Entonces, pues esa es parte también de su modelo de negocios, ¿no? O sea, ya van saliendo ahí como la evasión fiscal. La toma del exportación. chiquihuite. La toma del chiquihuite. Eso. Y Vicente Fox, de tanto miedo, dijo, ¿y yo por qué? En su momento. Entonces, bueno, pues sí, esa ha sido. Pero además esa estrategia efectivamente pues es de abolengo, ¿no? O sea, que viene desde el abuelo, el papá también. Entonces, manejan un discurso esquizoide, porque por una parte te dicen el Estado no debe intervenir, no debo pagar impuestos, pero por otro lado, su fortuna no se explica sin toda esta connivencia, ¿no? Totalmente. Wow. Y lo ha venido refrendando en muchas estrategias. Se nos está olvidando que ni siquiera le importa la estabilidad financiera de este país, de nuestro país. Así de grave es. Porque Wow, tiene es una su acusación. esquema. No, Un señalamiento muy fuerte. serio. Señalamiento. Y tengo señalamiento serio. evidencia, sí tengo datos, porque yo quisiera saber dónde estaba el análisis que respaldaba su decisión de impulsar una modificación a la ley del Banco de México. Y esto sucede en 2022, diciembre, cuando tratan de impulsar el cambio para que el Banco de México, que es una de las instituciones más fuertes que tenemos, el expresidente López Obrador se comprometió desde campaña a no tocar al Banco de México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo desde el primer día de su campaña, lo refrendó en el cierre de campaña y cada vez que puede lo dice, porque el Banco de México puede mejorar muchas cosas, pero el Banco de México tiene en sus arcas las reservas internacionales que nos permiten seguir avanzando con este modelo de transformación, porque necesitamos la fortaleza de nuestra moneda, poder adquisitivo, control de inflación. Y en 2022 mandan una iniciativa en el Poder Legislativo para que el Banco de México tuviera que comprar dólares en efectivo que estaban en la economía, bajo la premisa de que los bancos no tenían cómo enviarlo, porque en Estados Unidos hay una legislación que involucra que los bancos que tienen operaciones en México, países emergentes, tema de lavado de dinero, no pueden hacer operaciones tan fácilmente. Se llama una legislación que se conoce como de-risking. Entonces, bajo esa premisa, se pide que se modifique la ley del Banco de México. Cuando toda la banca se entera, en esa época el presidente de la Asociación de Bancos de México era Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca. Sí. Es impresionante lo que vimos y mucha prensa cayó, mucha prensa en silencio. Incluso tuvimos la participación de periodistas respaldando esta propuesta, periodistas financieros, sabiendo que era muy grave lo que iba a pasar. En el momento más crítico en donde se iba a modificar, donde se tuvieron llamadas desde Washington, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional para decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Detrás de todo el cabildeo estaba Banco Azteca, porque era el único banco. Él era el único banco que no tenía en ese momento una contraparte en Estados Unidos que había sido detectada por autoridades de Estados Unidos por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero. De hecho, tienen una denuncia, por eso, también por soborno contra a un congresista de Estados Unidos, precisamente por eso. Las piezas se van embonando. Yo tengo una teoría. A ver. Trataré de ser responsable. En ese momento, cuando se toma toda la decisión desde la Presidencia de la República, cierran filas los banqueros, cierran filas en el Poder Legislativo y no se toca una coma de la ley del Banco de México, ahí el señor Salinas Pliego, que tenía en su balance dinero, dólares, cuando estaban en niveles de 22 pesos, 21 pesos, después viene el superpeso, ahí registra una pérdida cambiaria importante y ahí varios de sus negocios entran en problemas. Eso es interesante. Y eso podría marcar este quiebre que hay con el gobierno de López Obrador. Es uno de los puntos de quiebre, pero también es uno de los puntos de quiebre de sus negocios. De quiebra.
Justo porque por ahí De quiebra y de publicaron, quiebra. ¿no? Dicen, bueno, es que las empresas de Salinas Pliego, pues, o sea, este holding, ¿no? Es rentable. Y ponen, pues, esta medición bastante estándar, que es el EBITDA, que básicamente, pues, son ingresos antes de pagar impuestos y pagar deudas. Y, pues, sí, reportan para el tercer trimestre de 2023 ganancias por 4.840 millones de pesos. Para el tercer trimestre de 2024, ganancias por casi 7.000 millones de pesos. Entonces, pues sí, efectivamente, si las dejamos así, sin deudas y sin pagar impuestos, pues claramente es rentable. Como Pemex lo era, ¿no? Y siempre lo ha sido, si no hubiera tenido esas tasas que lo obligaron a endeudarse, ¿no? Claro. La deuda que tiene actualmente. Pero ya, justo lo que menciona Claudia, metiendo todas estas deudas que contrajo en su momento, y además hay que recordar que tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's le bajaron la calificación a los bonos de Electra, justamente a bono basura, ¿no? A grado especulativo. ¿Eso qué hace? Que se incrementa la tasa de interés, ¿no? A diferencia de México, que no le bajaron la calificación, a él sí, ¿no? A su holding. Y eso hace que se incremente entonces todavía más la deuda. Y entonces cuando uno ya ve el resultado neto, pues son números negativos, ¿no? O sea, justamente perdió el año pasado, perdió este año, simplemente pues por deudas y pues por pagar impuestos. Y eso que no estamos contabilizando todavía esos 60 y tantos mil millones de pesos, ¿no? Y Bloomberg lo saca de los 500 hombres más ricos. Sí, de hecho ya empezó en el año en el 114, de hecho ese es todo un tema, ¿no? Empezó en el lugar 144, perdón, ¿no? Y con una fortuna estimada, porque en realidad, justo como no se habían vendido esas acciones, claro. pues realmente estaban sobrevaluadas, ¿no? De 13.400 millones de dólares. Sí, porque no registraban el impacto de las decisiones del Así es, Estado claro. mexicano de que debes pagar tus impuestos. Y las bajas de calificaciones, etcétera. Y bueno, pues acabó más o menos los estimados pues en 4.200 millones de dólares. O sea, perdió Perdón, ¿de cuántos a esto? De 13.400 a 4.200, o sea, una pérdida de casi del 70%, ¿no? En 2 días. Que eso en realidad no quiere decir que, o sea, era una pérdida virtual, ¿no? Sí, Porque no es dinero real. no es dinero real. No lo tiene bajo el colchón. Así es. Y a eso, si agregamos los 3.150 millones de dólares del SAT, ¿no? Esos Ajá, 63 mil exacto. millones, pues le van a quedar 1.050, ¿no? Lo que tú comentabas hace rato de que es Pero obligado ¿qué hace solidario. un empresario en estas circunstancias? ¿Cómo va a pagar? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Se defiende en el esquema de valores del señor Salinas Pliego. ¿Qué hace un empresario responsable? Lo que hizo FEMSA, lo que hizo Walmart, lo que hicieron una decena de empresas que cuando les cobraron los impuestos, pagaron. Eso hicieron. Que se resistieron. Se resistieron. No les gustó mucho, pero pues, les El bajó. pataleo, Resistieron, pero creían pagaron. que todavía estaban en el régimen anterior, y bueno, pero finalmente lo hicieron. Sí. Al principio de esta plática, tú nos contabas que Salinas Pliego podría aprovechar la caída de sus acciones para comprarlas muy baratas y consolidar su fortuna. A ver, pero aquí el problema es, para comprar esas acciones no necesitaría un préstamo. Y la pregunta es, ¿y quién le prestaría? Con ese... Ajá. Con Sí, esa su papá cola. se transó hasta la familia, ¿no? Ajá, O sea, ajá. lo contábamos hace rato. Que le Ok. pida a Ese es Astor, el ¿o cómo se tema. llama? ¿Eh? Astor. Que le pida- sí, Astor Management. Bueno, el comunicado de Astor es una belleza porque dice, sí nos dio las acciones, pero no avisó al mercado de valores. Y ahora él cambia la narrativa diciendo, yo te avisé, SNBB, que las acciones tenían que estar suspendidas porque nos podría causar un problema que yo se las di a Astor. ¿De qué hablamos? Ok. Bolillo, tortilla. ¿Dónde estuvo el problema? Y ellos se la aplicaron, o sea, justamente el lunes, pues a soltar esas acciones y ahí se vio Claro, lo real. claro. O sea, ahí vamos, son movimientos típicos de bolsa de valores, digamos, de lobos de bolsa de valores, ¿no? No típicos, porque yo no había visto una situación Ok. tan anómala. Ok. Y eso que comentábamos que en el mercado de valores pues solo hay 140 empresas, la penetración es muy baja, se ha caracterizado el mercado mexicano por servir muchas veces para estas transacciones, pero yo jamás había visto que un empresario tomara un paquete de acciones, lo entregara de manera privada y no avisara al mercado de valores. Jamás había visto que una autoridad administrativa tuviera que emitir
una orden a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para decirle, debido a esta situación anómala, debes mantener suspendidas las acciones. Bloomberg también detectó algo muy interesante porque ellos tienen unas macropantallas que están registrando las operaciones de las casas de bolsa. Ellos detectaron que cuando trataban de iniciar las cotizaciones en varias ocasiones desde julio, cuando comenzó todo esto, había posturas 50% abajo. Acá la pregunta, ¿era Astor o era Salinas Pliego tratando de bajar el precio? Y que después, cuando él decide, porque el 27 de diciembre tienen su asamblea de accionistas, donde sí, en efecto, ellos tienen la participación mayoritaria del Grupo Electra, donde los minoritarios hay una Afore, hay una empresa del señor Carlos Slim, ¿no? Machetazo a caballo de espada, dicen, ¿verdad? ¿No será la Afore Azteca también? Afore Azteca tiene el contrato del sistema de ahorro para el retiro, para que cuando no se encuentra al dueño de una Afore, los mandan a ellos para administrarlos por un mandato del Banco de México, porque además dieron el precio más bajo para administrar las Afores. Así que cuando una persona va a la tienda y ven su nombre, lo buscan y tratan también de que se quede en Afore Azteca. Entonces, ahí hay que estar al pendiente de lo que va a suceder, que es solo custodia de valores. Pero volviendo al tema de las acciones, lo que sucede en este momento es que baja el precio en un momento clave en donde él dice, quiero recomprar, ya no tiene que comprar a 900 pesos, va a comprar a 200, a 300 pesos y va a poder recomprar. Pero Víctor, que es muy agudo, tenía un gran punto. Está bien, barato. Pero ¿quién te va a prestar Pero de para todos comprar modos, barato? No los puede comprar él. De Necesita fuerzas. Un préstamo, o a lo mejor... vender una empresa, pero Sí, también el tema es eso, ¿no? o a sea, lo mejor tiene sus ahorros después de todo esto que hemos contado, tiene dinero. Puede vender, Entonces, el Estado mexicano dirá, bueno, paga también tus impuestos, Claro, ¿no? si tienes para comprar esas No, acciones. de hecho, tiene que pagar antes los impuestos, ¿no? Eso es una obligación. Sería lo Esa ideal. es otra. Para ¿Qué no se seguir. supone que para hacer cualquier cosa tienes que estar bien Sí. en tus impuestos? A mí me piden la constancia de situación. De hecho, Nosotros, claro. entonces, Entonces, atrasamos ¿cómo un mes, puede? ahí está. Sí. Volvemos a lo mismo, con un ejército de abogados y con el Poder Judicial de tu lado. De hecho, para la operación de oferta pública de adquisición, una OPA, tanto quienes venden como quienes compran tienen que pagar impuestos Estar al corriente, ¿no? y estar De al su corriente. situación fiscal. Estar al corriente. ¿Qué procedería? Pues acciones más radicales, quizás, que no soy yo quien las deba decir, ¿no? ¿Quién sí las debe de decir? Pues la autoridad. Pues la autoridad se ha metido, porque esto sucedió desde el lunes, creo. Ya pasó toda la semana, ya estamos a domingo. ¿Y ha dicho algo la Bolsa Mexicana de Valores? Hay un tema que me llama la atención. Durante muchos años, la gran referencia en los medios mexicanos era la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, incluso no te hablaban del Producto Interno Bruto, sino te hablaban de la economía va bien informaban, porque la bolsa va bien. "Ay, la bolsa Tú amaneció". nos dices Ajá. que aquí en México son 140 empresas, en Brasil son como 5,000, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo puede ser esa la referencia? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene, sí, que tan pocos empresarios y además con algunos de este nivel ético, ¿sí?, tengan el peso que tienen en la bolsa? ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, pues nada más dejar sobre la mesa que hay una nueva ley del mercado de valores aprobada Ok. por este gobierno que buscaba acelerar el número de empresas que cotizan. Sí, esto que dice el Fisgón ha ido cambiando. Hay esquemas simplificados, pero lamentablemente, y lo dejo también sobre la mesa, esto que está pasando con Electra también tiene implicaciones en los planes que teníamos para el mercado de valores. Oigan, pues esto está para replay. Vámonos a un corte Es un de estación. intríngulis. Es un intríngulis. No es una chicanadería en lugar de ingeniería esa, financiera, contable. Pero vámonos a un corte de estación, no sin antes ver a la Chamuca Cintia Bolio y regresamos. Querido electorado, ¿cómo te me va de posadas? ¿No hay revolución sin la ponchación?
Pues para esta siempre familiar época, aquí te traemos el tradicional Arcón del Chamuco 2024, que le contiene un galón de lágrimas de hombres y otro galón de lágrimas derechosas por la llegada de la primera presidenta de la historia de México, Claudia Sheinbaum, así como la llegada de la jefa de gobierno de Ciudad de México y 12 gobernadoras, mujeres al poder. Y le contiene hartos crayones negros para la votación extraordinaria que viene de personas juzgadoras con el plan C de la reforma, ya ley judicial, viento en popa. Lo malo es que va con los inmerecidamente jugosos haberes de retiro para ministras y ministros renunciantes. Fiscalías especializadas estatales para la investigación de crímenes contra las mujeres. Investigaciones que serán realizadas por personal entrenado con perspectiva feminista, dicen, de acuerdo a la aprobada reforma reciente al artículo 116 constitucional. Le contiene una campaña internacional tímida, pero que va despuntando con el reciente apoyo de 5 países y México, qué bueno, llevada a la Corte Criminal Internacional para declarar crimen contra la humanidad al apartheid de género en Afganistán. Discriminación patriarcal decretada por el desgobierno talibán. Órdenes de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y líderes de Hamas desde La Haya. Y que haya justicia por el genocidio en Gaza y toda Palestina libre. Como no todo es felicidad, le contiene el horror Reloaded del retorno del agente naranja aka Trump, criminal impune por crímenes de lesa humanidad como la separación de familias migrantes. Pero le contiene la carta respuesta de la presidenta Sheinbaum a Trump, muy científica y muy newtoniana por aquella ley que dice: toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Traducción: a un arancel corresponde otro arancel. Ándele. Y que le contiene, como broche de oro para nuestro Arcón del Chamuco, la nueva Universidad Rosario Castellanos a nivel nacional. Muy honrada, mi amada poeta y gran pensadora, querido lectorado. Felices fiestas y brindis con ponche a discreción. Y estamos otra vez aquí en el Chamuco TV platicando con Claudia Villegas y con Víctor Aramburu. Y nos estabas contando en el corte de aquella vez en la que Ricardo Salinas quería comprar Banamex. Banamex, sí. ¿Cómo Nada más blofeó, ¿no? ¿O qué? ¿Blofeó o sí tenía con qué? Yo creo que estaba blofeando. Claramente que, pues sí, él aspiraba a tener el banco que es la insignia de las franquicias, y en esa época, ¿se acuerdan? Estaba Germán Larrea también compitiendo por la adquisición. Y bueno, pues él estaba tuiteando que ya iba por Banamex, y a mí se me ocurrió poner, no creo que se lo vendan ni que le alcance. Uy, es que si por si estás viendo que es bien ególatra, le pegaste. Con el ego le alcanza, sí, le Una pegaste. herida narcisista. Donde le duele. Se enojó y me contestó, no con groserías, fue muy respetuoso. Me dijo: ¿a usted qué le importa? Bueno, tampoco qué con buenos modos. respetuoso. ¿A usted qué le importa, Porque verdad? sí se la pasa diciendo groserías. Sí, y yo le contesté: don Ricardo, sí nos importa, porque usted tiene una licencia bancaria y tiene una empresa pública. Jamás me imaginé que al cierre de 2024 estaríamos hablando de que ya no quiere ser una empresa pública. Pero le queda el banco. Ese banco que tiene una licencia de un sistema de pagos que debe reportar. Y que por cierto está suspendido del SAT también, ¿no? O sea, no se pueden pagar impuestos en Banco Azteca. No me digas. Tengo aquí Qué buen chisme. porque no, o sea, los jinetea, ¿no? Ah, Pues básicamente pues los guarda un pues sí, ratito claro. y luego ya
Sí, sí, sí. Oye, Oigan, sí, pero desde hace algunas semanas yo he visto, sobre todo en redes, que se empieza a manejar la idea de empezar a candidatearlo para la presidencia. Sí. Muy al estilo de Milei, muy al estilo de Trump. No me extrañaría que esa campaña incluso está... Estuviera apoyada por... él mismo, pues, él mismo Sí, sí, sí. la lanzó. Pero sí es probable algo Bueno, así. acaba de ir a Argentina y se Sí, tomó una sí, selfie pues con sí. Milei y fue orador en un evento de los grupos de derecha radical, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que el esquema del empresario, del experto financiero, liberal, radical, que llega a gobierno, le debe de resultar muy atractivo después del tema de Trump y de Milei, Sí, ¿no? pero yo confío en la sociedad mexicana y no creo que algo así pueda funcionar acá. Pero ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, en Estados Unidos, Ricardo Salinas Pliego tiene una empresa también de créditos que se otorgan de una manera muy rápida, logró comprarla, pero en la Comisión de Valores de Estados Unidos pues tiene antecedentes complejos. Hemos hablado de las estrategias para el mercado mexicano, pero sería bueno recordar lo que pasó con Codisco, con los hermanos Saba, en donde también tuvo quejas de los minoritarios. Incluso estuvo impedido para ser consejero de empresas cotizadas y registradas ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Eso le involucró mucho tiempo, pues, estar vetado en la SEC. Y lo comento porque, pues, yo creo que en Estados Unidos, pues, no verían bien una candidatura de un personaje con estos antecedentes, pero ese es el poder económico. Claro. Ese es el poder económico. Políticamente me parece también que deberíamos tener un filtro en las leyes electorales que hablaran de probidad moral. Híjole, ahí sí, con ese tribunal electoral con el que tenemos, sí me da miedo porque le invalidarían a cualquier persona. Sí. Yo creo que en México estamos un poco vacunados. O sea, ese es el problema de hacer un análisis simplista en el caso de Salinas Pliego y decir, bueno, México es Argentina y, o sea, este esquema se puede... Si Milei repetir en pudo, todos yo lados. también. Sí, exacto. Así es. Porque no son situaciones comparables. O sea, en el caso de Estados Unidos, pues hay que ver la aprobación que tenía Biden, ¿no? O sea, muy baja, ¿no? Es el mismo caso también que tiene Trudeau en Canadá y en su momento, pues Alberto Fernández, ¿no? En el caso de Argentina, que claramente no es el caso de México, ¿no? O sea, en el caso del presidente López Obrador, pues se fue con una aprobación del 80% y la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene una aprobación más o menos similar, ¿no? O sea, y no ha bajado, ¿no? Entonces, al revés, o sea, se mantuvo durante el sexenio y creció. Y bueno, y es porque aquí sí ha habido una política pues, de redistribución, de incremento al salario mínimo, por arriba de la inflación, que eso fue lo que vino a tronar en el caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, si Trump ganó, no es tanto por él, sino más bien es por culpa, fue un voto en contra de Es los que el demócratas. desprestigio de los políticos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, es muy grande. Y en Canadá. Y en Canadá. Y en en su momento, Europa. El Salvador. Y en Así es. México, el gobierno de López Obrador lo que hizo fue darle un sentido moral al ejercicio de la política. Así es. Así es. Exacto. Que para la mayoría de la población eso significa mucho. Así Entonces, es. no es fácil que llegue alguien de estos famosos outsiders. Pero bueno, pues alguien le está haciendo su negocio, ¿no? Alguien le está vendiendo ahí, no, tú puedes ser presidente y alguien está volviendo rico ahí. Pues está bien, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Ay, deberíamos de darle la píldora. Entonces eso, de plano, Tú lo por lo descartas. menos Yo lo en descartaría, en el efectivamente. futuro inmediato, Sí. muy difícil. Pero espérate, tú lo descartarías, digamos, en términos objetivos, pero esto de aspirar a una candidatura tiene un componente muy subjetivo y tiene mucho que ver con la apreciación que tiene la gente de sí misma. Sí. Tiene mucho, es decir, tiene mucho que ver con, digamos, con la ambición también de las personas. Entonces, yo sí creo que no podríamos, es decir, podríamos decir que que si se llegara a presentar su triunfo sería muy improbable, pero yo no veo improbable que sí se presente y que haga el esfuerzo y que y que haga su campaña luchita y ya la está y haciendo. que le meta mucho dinero, ¿no? Mr. Burns cuando funda su religión, ¿no? Sí, claro. Bueno, también está metido en el sector educativo. También trata de expandir su área de influencia ideológica
a la universidad, en donde me contaban que solo hay una carrera, pero que hay muchos diplomados, muchos cursos, también tiene otras escuelas y bueno, va a tratar de seguir impulsando esta manera de hacer negocios, esta manera de vivir, que yo no sé mucho de política, mi especialidad es la economía, pero sí me gustaría comentar que las personas que lo siguen en redes, las personas que observan su actuación, las personas que ven sus contenidos, bueno, pues deben saber que no está actuando correctamente, no lo está haciendo bien. Tal vez soy muy cándida, yo sé, pero sí me gustaría hacer un llamado y decir, eso no está bien, señor Salinas Pliego, y que sí ha hecho de las necesidades de las personas un negocio y nos ha vendido motos carísimas y da créditos muy caros, pero pues ha estado en un mercado donde la otra banca no quería entrar. Entonces él trata un poco de decir, bueno, me atreví, pero ¿a costa de qué? Claro. O sea, tú lo que dices es que en su universidad no hay cursos de ética ni de civismo, eso es lo que estás... O más bien son si cursos las de hay, ética y él no civismo las toma. neoliberal. O él las da y son cursos de civismo neoliberal, Claro. imagínate. Que es toda una ética, pues sí. sí Civismo está- libertario, ¿no? O el utilitarismo, ¿no? Básicamente, pues aprovecharse, ¿no? Y buscar las ganancias. Que a mí me pregunta es si esa universidad tendrá registro de validez oficial, ¿no? O sea, de Exacto. entrada. Ante la O sea, sí puede salir con un título. ¿Cómo de ahí. puede tener licencia para enseñar qué? Enseñar qué, ajá, y ver los contenidos. porque- Pero te metes al mercado de bitcoins del señor y yo creo que con eso lo puedes hacer, ¿no? Ahora, yo creo que también, por otra parte, o sea, que la sociedad mexicana, insisto, está vacunada, ¿no? Porque, pues, vamos, ya vimos todo el sexenio pasado estas campañas irrisorias, ¿no? O sea, de que si los libros comunistas y cualquier cantidad de qué estupideces. maravilla. Y la gente votó como votó. O sea, a lo mejor lo puede ver, se pitorrea y vota de todas maneras en conciencia, ¿no? Esto no ocurría cuando se da el asesinato de Paco Stanley. Así es. Ahí Sí, la sí, presión la que campaña tuvo fue mediática de TV Azteca pegó muy fuerte. sí, contra Samuel del Villar, Sí, contra Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cárdenas. Fue una campaña que impactó a sectores de la opinión Y el pública. señor sale a cuadro diciendo, ¿para qué pagamos impuestos? Sí, ya desde ahí. Mira, Bueno, lo sigue diciendo. Sí. Sí, En sus narrativas en redes sociales sigue diciendo, para esto pagamos impuestos. Sí, cada que hay alguna suerte de tragedia, porque es carroñero también, ¿no? O sea, como buitre, pues justamente es el tipo de discurso que saca, Sí. ¿no? Es que un personaje con las características de Salinas Pliego, un explotador, un usurero, Te un va a demandar, clasista. porque a ver, levanten la mano aquí en esta un mesa quien ha recibido una misógino. demanda de Salinas Pliego, Yo por favor. todavía no. O un insulto. Bueno, sí, por lo menos. Somos mayoría. eso ganamos. Que un personaje así llegara, por ejemplo, a la presidencia, sí sería una derrota moral, ¿no? Para, Como para nación. la sociedad, Una para nuestra bancarrota sociedad. moral. Sí, una quiebra moral. Una quiebra moral. Que yo confío en que eso no. O sea, llega en mal momento para él, es una posibilidad de una candidatura, ¿no? Presidencial. Pero Sí. va a ser su luchita, ¿no? Yo creo que va a ser su luchita y bueno, pues... O ganar, impulsar a pues, alguien. nos pitorrearemos ahí. Porque incluso dentro, Eso o sea, ya lo dentro de la hizo. propia oligarquía no es querido, ¿no? O sea, también ese es un tema. O sea, su propia familia no lo quiere. O sea, ¿quién realmente lo va a impulsar? Tiene que comprar pues, cariño, ¿no? Por varios lugares. Esa es su tragedia, creo yo. Es decir, aquí hay dos temas. Uno es, ¿cómo es posible que un personaje así tenga esta importancia dentro del mundo del empresariado mexicano? Y la segunda pregunta Que es, durante décadas. ¿es así el grueso del empresariado mexicano? No, Ah, bueno. no, Eso no es es así. importante. No, no. Sí, ok. No es así. No descartemos y no olvidemos que el mercado de valores siempre se ha usado para que los empresarios obtengan beneficio. Y es una pena lo que está sucediendo con el señor Salinas Pliego, porque teníamos una ley nuevecita, impecable, que trataba de impulsar que muchas empresas participaran y que muchas personas invirtiéramos. De 15 a 40% del Producto Interno Bruto es la participación del ahorro interno de las AFORES, en donde se buscaba aumentar el rendimiento para que en el largo plazo hubiera más dinero, y con estos antecedentes es muy complejo. Los empresarios en realidad están
pues a la expectativa de lo que hace este hombre, porque la gran mayoría de los empresarios ahora buscan tener una participación más activa en términos sociales, porque han visto que es el único camino. Las empresas de autos, las empresas bancarias, las de telecomunicaciones, el propio Salinas Pliego, con el crecimiento de la masa salarial y del mercado interno, Claro. han visto crecer sus negocios. La reactivación del mercado interno, que fue Claro. es decir, que uno de los dramas del proyecto neoliberal, Sin duda. es que ahorcó al mercado interno. Él ha visto crecer sus negocios gracias al crecimiento del mercado interno. Si los autos, la industria nacional de distribuidores de autos, tiene confirmado que gracias a los apoyos sociales creció la venta de autos nuevos, vemos las motocicletas por todos lados, sí. vemos créditos, vemos micronegocios. Entonces, creo que no todos los empresarios son así, y quienes están actuando de manera contraria al modelo de transformación, pues prácticamente se están yendo. Bueno, yo creo que es más la excepción. O sea, afortunadamente, si pensamos en el grueso del empresariado, pues la mayoría son micros, ¿no? O sea, son negocios como carnicerías, papelerías, etcétera. Y bueno, pues es gente que tiene que ganarse la vida, ¿no? De una manera honesta, no especulando en ese sentido. No estar en la bolsa, ¿no? Así es. Y ese es creo que uno de los grandes problemas sistémicos en general de México, que no hemos alcanzado el potencial de crecimiento porque el sistema financiero de México, tanto la bolsa, pues tú ya lo mencionabas, ¿no? Está muy concentrada y cada vez más bien se están saliendo cada vez más empresas, ¿no? En vez de que entraran más. Y lo mismo también vemos con la banca, ¿no? O sea, digo, quizá el único mérito de Salinas Pliego pues fue haber entrado al sector de muy bajos ingresos, con tasas leoninas, ¿no? Ahí es donde ya se acabó el mérito. Pero otros bancos no lo hacen, ¿no? Y la mayor parte de los bancos, si es que prestan, pues prestan para el consumo, no para la producción. Es cierto. Entonces, y viven en realidad de las condiciones, no de lo que debería ser un banco, de ese diferencial de tasas, ¿no? Entre lo que te presto y pues, lo que te pago, ¿no? Entonces, pues ese es un tema, ¿no? Justamente que a lo Pero a mejor pesar de debería eso, sí ha habido un cambio en los últimos años o sea, ha habido estos grandes millonarios se han beneficiado, pero también ha crecido el número de empresarios pequeños, ¿no? Bueno, ¿Tienes tus datos de más o menos estos? sí, lamentablemente seguimos, como dice Víctor, teniendo la mayor parte de generación del empleo en pequeñas y medianas empresas. ¿Qué se necesita para que crezcan? Bueno, pues un buen acceso al mercado de valores, a la productividad. un que buen te presten acceso a créditos, ¿no? para producir. Sí, realmente seguimos siendo pymes en la mayor parte de la planta productiva y empresarial. Y los grandes empresarios, aunque siguen siendo los mismos, se han hecho más ricos. Tenemos una gran concentración del ingreso. Larrea, Slim. Sí. Pero no creo que sea porque produzcan más, sino más bien por un tema pues, que son Financiero. oligopolios. Oligopolios. Sí. Pero Salinas se presenta como outsider, pero también es un outsider dentro de la misma clase empresarial, ¿no? Sin duda. Sí, no es parte ni del Consejo Mexicano de Negocios, ni él Bueno, lo quiere. ¿Es un outsider o un outcast? Es que ya habría que revisar, ¿no? Pues qué merequetengue y qué chicanerías, o como se diga, porque se dan ganas de insultar un poco más, pero se les agradece muchísimo toda esta cátedra. gracias, Nada, al contrario, gracias por la A invitación. ver, veremos qué sucede en las próximas semanas. Sí. Sí, el próximo año. Sí, vamos a ver el valor de las acciones de Electra, vamos a ver cómo fijan el precio, qué casa de bolsa le hace la auditoría y si hay alguna reacción por parte del Servicio de Administración ya que Si hay Tributaria. alguien que le presta. Y si hay auditorías, ¿no? Por estos movimientos que posiblemente pudieran ser extraños y también. de dónde va a obtener el dinero. Así es. ¿De dónde lo obtendría? Sí. Pues no se pierda el próximo capítulo. No se pierda la próxima vez que vengan ustedes para aquí a acompañarnos, para seguirnos explicando esto, porque no entendemos ni papa. Ah, sí se entiende. No, pues ellos fueron sumamente No, claros, fueron muy sumamente didácticos, sí, didácticos, totalmente. y se agradece muchísimo Muchas porque gracias. además esta información Gracias. se tiene que socializar. Sí, así es. Gracias. Porque Esa además esa es la falso misión. eso de que no se entiende. Es la porque misión, es la realmente misión. no es difícil de entender. Sí, en realidad, pues es lo que la gente hace de manera cotidiana. Todos hacemos economía de manera cotidiana. Pues. Más programas como estos. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Y ustedes Gracias. ya se la saben, compañeros, cuídense mucho. Ya lo sabe, otro programa para compartir, comentar, coleccionar y nos vemos en la próxima. Nos vemos en las Cuídense posadas. mucho, nos vemos en la posada. Vámonos a romper la piñata.